El despertador sonó a las 4:18 a.m. con un sonido agudo que cortó el silencio mohoso de la habitación. Sofía Mendoza ya estaba despierta, tumbada de lado en el colchón fino que compartía con otras 3 mujeres en un indomado con paredes manchadas y olor a humedad. Incluso antes de que el sol tocara el cielo nublado de Ecatepec de Morelos, ya se frotaba la cara con agua fría y llevaba su uniforme azul marino, arrugado, con la placa colgando del pecho como si fuera un cruel recordatorio. Nadie allí quería saber su nombre. Fuera, la ciudad seguía durmiendo, pero Sofía corría. Corría entre cuernos, cortezas, el olor a aceite viejo y vapor de tamales en las esquinas. Corría para no perder el autobús de las 5:07 a.m. De camino, llevaba en su bolsa un pan seco y un sobre doblado con dinero contado, cada peso destinado al tratamiento de su madre en Chiapas. Nadie se dio cuenta cuando falleció, pero ella lo notó todo. ¿Cuántas mujeres han cruzado esta ciudad con el corazón apretado y el alma hecha pedazos, sin que nadie les preguntara si estaban bien? Sofía no lloró, ya no más, porque detrás de ese rostro cansado y silencioso había un secreto. Y cuando saliera a la luz, todo el mundo vería la fuerza de quienes nacían invisibles y no aceptaban morir así. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. No todo lo que parece un escándalo es vergüenza. Y no todas las humildes mujeres que guardan silencio son débiles. Esa noche, en el restaurante más caro de toda Ciudad de México, lleno de políticos, empresarios y cámaras ocultas, aparecieron 2 hombres gritando, sujetando a una mujer con un uniforme sencillo por los brazos. Dijeron alto y claro que era una farsante, que había huido de su propia familia para acostarse con un hombre rico. Algunos se rieron, otros grabaron. Pero nadie esperaba lo que ocurrió después. El CEO de Rivera Constructora, propietario de la mitad de los edificios de ese barrio, se levantó lentamente de su silla, se enfrentó a todos y dijo con voz firme: «Ella es mi esposa y espera un hijo mío». Todo el salón quedó en silencio. Pero incluso allí, rodeada de destellos y burlas, no bajó la mirada, porque lo que nadie sabía es que ese momento era solo el principio. Y ahora, si estás aquí escuchando esta historia, quiero preguntarte una cosa. Quédate conmigo. Si alguna vez te han juzgado por lo que vistes, lo que ganas o de dónde vienes, entonces entenderás a esta mujer. Y si te llega de alguna manera, deja tu me gusta y suscríbete, no por obligación, sino como un abrazo, porque toda mujer como Sofía necesita saber que no está sola. Ese pequeño pueblo escondido entre las montañas de Chiapas parecía olvidado con el tiempo. Las mañanas comenzaban con el fuerte olor a leña y el sonido de las gallinas rascando entre las piedras del suelo de tierra. Fue allí, en San Cristóbal de las Casas, donde una niña de 13 años pasaba sus días descalza, con el pelo recogido con una cinta desvaída y un viejo libro siempre escondido en su delantal. Sofía Mendoza era hija de un minero silencioso y de una costurera que bordaba esperanza en las grietas de la pobreza. No sabía mucho, pero sabía cómo lavarme, cocinar y callarme. Y sabía soñar, aunque nunca se hubiera ido de allí. Fue en aquel verano caluroso cuando llegó Emiliano Rivera. Tenía 18 años y venía de la capital, enviado por una ONG como voluntario. Tenía la piel demasiado clara para el sol de la montaña y un acento que delataba sus ricos orígenes. Pero a diferencia de los demás, miró a los ojos. No sentía asco de la tierra ni de los pobres. Era hijo de un magnate de la construcción, heredero de imperios y propietario de un futuro asegurado. Pero ese verano, Emiliano huyó de todo eso, y fue allí, entre muros de barro y el olor a maíz hervido, donde ocurrió lo inesperado. Sofía lo conoció el día que llevaba un cubo de agua a casa desde el manantial. Resbaló y cayó,
mojándose el vestido y raspándose la rodilla. Corrió, se arrodilló y le preguntó si estaba bien. Ella, acostumbrada a la risa y al desprecio, simplemente se quedó mirando. Por primera vez, alguien la vio, verdaderamente. Durante los días siguientes, empezó a sentarse a su lado en los talleres comunitarios. Enseñaba libros, enseñaba palabras nuevas, contaba historias de edificios altos y bibliotecas que parecían castillos. Le mostró la belleza del silencio del campo, la alegría de plantar con las manos, el valor de un frijol bien curado. Con el tiempo, crearon un código propio. Dejaron notas ocultas bajo una roca cerca del árbol ceibo, en la cima de la colina. Allí, lejos de los ojos del mundo, compartieron sueños. Un día tomó un paño bordado por su madre, con flores rojas y una frase: «Hasta que vuelvas». Sostuvo la tela como si fuera oro y prometió: «Volveré por ti, lo juro». Aquella tarde, el sol bañó las hojas del ceibo. Se despidieron con un beso ligero, rápido, casi infantil, pero cargado de todo lo que no tenían el valor de decir. Corrió a casa con el corazón en las nubes. No se lo contó a nadie. Guardó el secreto como si fuera un tesoro. Pero el verano ha terminado, y con él, Emiliano desapareció. Nunca regresó. Semanas después, el padre de Sofía murió enterrado en una explosión en la mina. La noticia llegó en una noche lluviosa, con los gritos de los tíos y el llanto de la madre. El cuerpo nunca fue encontrado. Pronto llegaron las peleas, la herencia desaparecida, las acusaciones. Sofía se convirtió en un peso. Sus tíos dijeron que era hora de casarse. Encontraron un pretendiente, un hombre 20 años mayor, dueño de un bar asqueroso y con una mirada que le heló la espalda. Fue entonces cuando por primera vez doña Carmen, su madre, habló con firmeza. No lo hará, no es una mercancía. Y así fue que con una bolsa a la espalda, un sobre con 200 pesos y una bendición susurrada en la oscuridad, Sofía huyó. Tomó una furgoneta clandestina hasta Tuxtla y desde allí un autobús hasta Ciudad de México. Llegó sin nadie, asustado, hambriento, pero vive. Trabajaba en todo, limpiando el baño de la estación de autobuses, vendiendo dulces en semáforos, fregando platos en fonda. Dormía donde podía, lloró en secreto, pero nunca olvidó ese verano. Nunca olvidó los ojos de Emiliano. La tela bordada permaneció con ella durante años, doblada dentro de un libro que él le había dado. 100 años de soledad. Cada vez que pensaba en rendirme, abría el libro y olía la tela. Era como si ese beso bajo el ceibo aún respirara por dentro. Aprendió a tragarse las lágrimas, vivir con la nostalgia como alguien que vive con dolor de muelas, palpitando cada día, pero disfrazando su sonrisa. La vida ha enseñado que las promesas se rompen, que la gente rica olvida. Esa pobre chica solo se recuerda cuando necesita limpiar. Pero en el fondo, en el lugar donde ni siquiera ella tocaba ya, había una pregunta que nunca se silenciaba. ¿Y si no lo hubiera olvidado? ¿Y si la vida hubiera sido cruel con ambos? ¿Y si aún quedaba algo entre ellos? En ese momento de recuerdo, mientras Sofía doblaba otra sábana en el turno de noche y una lágrima fluía sin querer, pensó: ¿cuántas mujeres han amado en silencio y han esperado lo imposible con dignidad? ¿Cuántos han quedado atrás, pero se han mantenido firmes porque sabían que su vida valía más que cualquier promesa rota? Si esta escena te ha tocado, escribe en los comentarios: creo, me ha tocado, la he vivido, o lo que tu corazón quiera decir. A veces, solo con compartir, el dolor pesa menos. Y en ese momento, con las manos callosas y el pecho lleno de recuerdos, no sabía, pero algo se acercaba, algo que mezclara el pasado con el presente y revelara una verdad que nadie estaba preparado para escuchar, porque el amor que vivía oculta en las montañas estaba a punto de chocar con el mundo que la ignoraba, pero la recordaría. O peor, seguía siendo el mismo hombre de antes.
En aquella noche de gala en el Hotel Castillo del Sol, cada rincón de la sala irradiaba poder, candelabros de cristal reflejando vino tinto en las copas caras, perfume francés mezclado con el dulce aroma de flores frescas, banda sonora instrumental llenando la sala como si cada nota dijera «No perteneces aquí», para quienes llevaban uniforme. Sofía caminaba con cuidado entre las mesas cubiertas con manteles de lino italiano, cuyo valor superaba meses de su salario. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por cansancio. Era el tercer cambio consecutivo, y sus pies dolían como si estuvieran clavados con agujas invisibles. Llevaba otra bandeja de cubiertos cuando sintió un escalofrío de pánico en la espalda. Al ajustar el mantel principal de la mesa de honor, escuchó un desgarro seco e implacable, lo suficientemente fuerte como para silenciar al camarero más cercano. La tela, enganchada en una esquina del aparador plateado, se abría en un corte de más de un pie de largo. El tiempo se ha detenido. Fue Lorenzo Malagón quien se dio cuenta primero. Alto, elegante, siempre con una chaqueta impecable y arrogancia en la voz, cruzó la sala como si pisara a los pobres. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz resonando como una bofetada en una plaza pública. Todos miraron. «¿Sabes cuánto cuesta esta toalla, imbécil? Pagará con todo su salario si no la despiden hoy». Sofía tragó saliva. Quería desaparecer. Pero se quedó allí, mirando al suelo, sintiendo las miradas de los camareros en silencio, la risa ahogada de dos camareros nuevos, la mirada de disgusto del coordinador del evento. La sangre latía con fuerza en la cabeza. Luego se arrodilló. Lentamente, con movimientos firmes, sacó de su bolso el pequeño estuche de costura que siempre llevaba. Era un hábito que tenía desde los días con su madre. Aprendió pronto que coser no era solo reparar. Se trataba de resistirse, de hacer belleza donde solo había corte. Mientras Lorenzo la miraba con desprecio, recordó la polilla que su madre bordaba en viejos paños de cocina. Que la polilla era un símbolo de transformación. Decía que incluso algo que vive en la oscuridad puede encontrar luz. Sofía respiró hondo. Sacó una línea dorada del dobladillo del vestido de noche de su supervisor, cortó discretamente con la punta de las tijeras y se puso manos a la obra. En cada momento ignoraba los susurros, cruzando los ojos. El dolor en sus rodillas ni siquiera se comparaba con el dolor de ser llamada nada por quienes nunca tuvieron que elegir entre comer o dormir. Cosó rápido, casi en trance. La grieta se convirtió en un contorno. El contorno se convirtió en alas. Las alas cobraron vida. Cuando terminó, se levantó despacio, se secó las manos en el delantal y se alejó en silencio. El salón, antes lleno de desprecio, se acercaba para ver qué había hecho. Una polilla perfecta cosida con hilo dorado apareció en la toalla como si fuera arte intencionado. Uno de los invitados más importantes de la noche, un coleccionista de arte textil, exclamó encantado: «¡Pero esto es genial! Es bordado tradicional indígena, ¿no? ¡Qué intervención tan hermosa!». Se encendieron las cámaras de los móviles. La imagen iba de mesa en mesa. Un periodista presente en el evento tomó fotos discretamente. En cuestión de minutos, la polilla se convirtió en el nuevo tema de la noche. Excepto Lorenzo. El gerente, con la cara roja de rabia, ignoró los cumplidos. Llamó a Sofía a un rincón y le dijo entre dientes: «¿Crees que puedes brillar aquí? ¿De verdad crees que alguien recordará que fuiste tú? Mañana nadie sabrá su nombre, pero lo sabré y vas a pagar caro». Le ordenó que limpiara todo el pasillo sola después de la fiesta, incluyendo los baños, el trastero y la cocina industrial. Turno extra, sin derecho a descansar ni comer. Ella simplemente asintió y se fue. Durante las siguientes horas, mientras los invitados brindaban al sonido de los violines, Sofía fregó el suelo grasiento de la cocina,
con las manos cortadas por apretar la fregona, el estómago rugiendo de hambre, el cuerpo suplicando descanso. Pero dentro de ella había algo nuevo, una llama. Esa polilla bordada no era solo un trozo de tela salvado, era su respuesta silenciosa al mundo. No tenía su apellido, ni su dinero, ni su perfume, pero tenía manos que transformaban el error en belleza. Había una historia que nadie allí conocía. Tenía un pasado que aún latía en su pecho, gritando que ya la había visto de verdad alguien, y que algún día, quizá, volvería a ser vista. En ese momento, arrodillada sola en el almacén, con el agua sucia corriendo por sus piernas y la tela goteando jabón, Sofía pensó: ¿cuántas veces la vida nos desgarra por la mitad y a nadie le importa si tenemos hilo que coser? ¿Cuántas veces las humildes mujeres curan sus propios dolores mientras el mundo las llama invisibles? Si esta pregunta también te cruza el pecho, deja tu comentario. ¡Qué fortaleza! Es verdad, me ha tocado, porque a veces una palabra de alguien que entiende vale más que una alfombra roja. Eran las 2:13 de la madrugada cuando salió por la puerta trasera con el uniforme empapado y los ojos pesados. Pero no sabía que, desde lo alto del entresuelo, alguien lo había visto todo. Alguien con ojos viejos, un recuerdo vívido y una chaqueta italiana de lana colgando del brazo. Pero ese aspecto me recordó al verano en Chiapas, o lo único que quedaba era un extraño vestido de poder. El vestíbulo del Hotel Castillo del Sol era un santuario de silencio y mármol a esa hora de la mañana. Las lámparas de araña, antes vibrantes, ahora colgaban sobre la luz tenue con un resplandor suave y distante, como si ellos también estuvieran cansados. Sofía, tras horas limpiando baños, frotando grasa de la cocina y doblando toallas que costaban más que su salario semanal, se sentó un momento en el sofá del fondo, donde el aroma de los invitados adinerados ya se mezclaba con el viejo olor de la alfombra. Solo fue por un segundo, solo hasta que dejaron de doler las piernas, pero su cuerpo, traicionado por el cansancio, cedió. Y allí, con la cabeza caída hacia un lado, las manos aún sucias de producto y la placa colgando del pecho, Sofía dormía. Durmió como alguien que se desmaya, como alguien que se rinde, como alguien que ya no sueña. El ascensor se abrió con un sonido metálico. De ahí surgió Emiliano Rivera. Traje oscuro, corbata suelta, expresión tensa. Regresaba de una larga reunión con inversores en Texas, donde figuras bailaban sobre la mesa como si no hubieran vidas atrás. Estaba agotado. Pero cuando sus ojos recorrieron el vestíbulo buscando el coche de vuelta, se detuvieron en ella. Allí, tirada sobre ese sofá como parte del mobiliario olvidado, estaba Sofía Mendoza. Incluso con los años, su rostro aún conservaba rastros de verano que nunca podría olvidar. La curva de su boca, el contorno de sus cejas, la forma en que dormía se encogía, como si siempre pidiera permiso para existir. Se detuvo. El mundo se detuvo con él. En silencio, él caminó hacia ella. El corazón, tan entrenado para latir al frío ritmo de los negocios, latía mal. Dudó, temblaba. Sin decir una palabra, se quitó la chaqueta de lana italiana de los hombros y se la colocó suavemente sobre los hombros. Era como si ese simple gesto intentara cubrir una década de ausencia. Y en ese toque silencioso se dio cuenta, Sofía estaba allí. La chica de las notas ocultas, la polilla bordada, las promesas bajo el ceibo, ahora dormía, exhausta, bajo las luces de la ciudad que nunca la vio. Pero antes de que pudiera decir nada, se despertó. Sus ojos se abrieron lentamente confundido y entonces encontraron el suyo. Un instante, un segundo, como si el tiempo se desmoronara a su alrededor. «¿Sofía Mendoza?», murmuró, casi sin voz. Ella, aún entre el sueño y la memoria, se apretó la chaqueta contra el pecho. «¿Emiliano?». Y en ese instante, los 10 años que los separaban se habían ido. No había limpiador,
ni CEO. Solo estaban ellos dos, allí de nuevo, bajo el ceibo, como si el mundo hubiera esperado esta reunión. Pero el hechizo fue breve. La puerta del hotel se abrió con un estruendo, y entre el resplandor de los faros y los tacones de aguja, apareció Valentina de la Vega, alto, elegante, envuelto en un abrigo blanco y perfume caro. Se detuvo al ver la escena. La chaqueta de Emiliano sobre los hombros del empleado sucio, la mirada íntima intercambiada entre dos mundos que en su mente nunca deberían cruzarse. El silencio se convirtió en veneno. Valentina se acercó a ellos como una cuchilla. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz cortó el aire. Emiliano, sin apartar la vista de Sofía, respondió con calma. «Estaba descansando. Eso es todo». Valentina resopló. ¿Descansando con la chaqueta sobre los hombros? Eso es absolutamente inaceptable. Esta mujer debería ser despedida. Ahora. Y se giró para llamar al encargado. Pero Emiliano la interrumpió. No, está bajo mi protección directa. La frase cayó como una piedra. La expresión de Valentina oscilaba entre la incredulidad y la furia. Ella le miró, luego a Sofía, y después a él. ¿Tu protección? Emiliano no parpadeó. Así es. Valentina, con los ojos brillando con ira contenida, simplemente sonrió de reojo. Hablemos de ello en casa. Y ella se giró, sus tacones resonando como disparos en mármol. El conductor la siguió. La puerta se cerró. Sofía aún no entendía si estaba soñando o viviendo el comienzo de algo que podría destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Emiliano la miró como intentando reconocer un milagro olvidado. Se levantó despacio, devolviéndole la chaqueta con manos temblorosas. «Yo no te conocía», recogió su abrigo sin apartar la vista. «Te has ido. Lo busqué, Sofía. Juro que lo busqué». Bajó la mirada. Nadie encuentra a una chica pobre que limpie suelos, ni siquiera cuando grita. Quiso decir más, pero algo en su rostro se lo impidió. El tiempo ha hecho su hogar allí, los dolores también. Y entonces, mientras el silencio volvía a llenar la habitación, una pregunta flotaba entre ellos. ¿Sería posible tejer una historia interrumpida con los hilos de la memoria y el dolor? ¿O lo que estaba por venir convertiría esa reunión en una nueva herida, aún más profunda que la primera? La noche cayó sobre Ciudad de México como un velo de promesas incumplidas. Las luces de los coches dibujaban ríos rojos y dorados entre los edificios, mientras el viento frío soplaba desde arriba, barriendo la terraza del piso 48 del Hotel Castillo del Sol. Allí arriba, aislados del mundo, solo estaban ellos dos, Sofía y Emiliano, como si todo lo que había abajo fuera solo ruido y pasado. Temblaba, no por el frío, sino por todo lo que despertó esa reunión. Su mirada ya no mostraba la arrogancia del CEO, ni la distancia de los años. Era la mirada del chico que había conocido entre las montañas, bajo el céib florido, el verano en que por primera vez creyó que alguien realmente la había visto. Emiliano sacó del bolsillo interior de su chaqueta un viejo cuaderno, con bordes gastados, una cubierta con manchas del tiempo. Extendió la letra sin decir nada. Sofía abrió con cuidado. Dentro había dibujos toscos de ella con trenzas, vestidos de flores, con una polilla volando sobre casas sencillas. Pequeñas y torpes cartas llenaban páginas enteras, cartas que nunca podría enviar. «Sofía, he vuelto hoy para verte, pero no estabas en la feria. Sofía, mis padres dijeron que nunca podré volver a ir. Sofía, ¿sigues pensando en mí?». Cerró los ojos con fuerza, intentando contener el grito que le salió como una avalancha. Se sentó en la pared de la terraza, sintiendo el frío hormigón atravesar su ropa fina. Emiliano se sentó a su lado, pero no la tocó. «Cuando murió mi padre, heredé todo a los 19 años. Me hice cargo del Grupo Rivera cuando solo quería volver a Chiapas y conocerte. Pero nadie conocía su nombre completo. Busqué por todas partes. Nada, ni una señal». Sofía miraba al horizonte. «Yo también esperé.
Durante un tiempo todavía creía que vendrías, pero entonces las cosas se pusieron urgente. Respiró hondo, el pecho apretado por los recuerdos. Mi padre murió en un deslizamiento de tierra mientras intentaba salvar a los vecinos. Mi madre se puso enferma y los tíos se llevaron todo. Intentaron obligarme a casarme con un hombre 20 años mayor. Huí con 200 pesos en el bolsillo y una bolsa de pan seco. Vine a la capital, dormí en el suelo de la estación de autobuses, vendí lo que tenía que pagar por antibióticos, trabajé en todo y yo sigo aquí, limpiar las huellas de gente que nunca me mira. Sostenía el cuaderno con ambas manos, como si ese pequeño objeto fuera la única pieza del pasado que no le dolía. Emiliano la observó en silencio. Sobreviviste a todo esto. Y está aquí. Ella rió, una risa triste e irónica. No, no estoy aquí. Paso, lo limpio, obedezco. Soy parte del paisaje. Hasta esta noche tú mismo no me has visto. La pausa se asentó como una niebla entre ellos. El viento acariciaba suavemente el cabello de Sofía, como si la noche misma pidiera perdón por lo que vivía en silencio. Emiliano rompió entonces el silencio. Valentina no es mi elección. Fue un trato cerrado cuando necesitaba salvar la empresa. El grupo de La Vega inyectó capital a cambio de la alianza. Un contrato, un teatro. Y créeme, este matrimonio es un abismo. Nunca he amado a otra mujer. Ella lo miró profundamente por primera vez. Hablas maravillosamente, Emiliano. Pero esto de aquí puede destruir todo lo que has construido. Se acercó, aún sin tocarle. ¿Y si lo que construí nunca tuviera valor si no estuvieras a mi lado? Las palabras permanecieron en el aire. Y luego, como si recitara un recuerdo, susurró. Bajo el ceibo, dijiste que me amabas con los ojos. Y que, aunque la vida se pusiera patas arriba, me reconocería en la oscuridad. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Se acercó despacio, como si aún no creyera que ese momento fuera real. Y entonces los labios se encontraron, primero dudando, luego con urgencia. Era el beso de la chica que nunca olvidó, el beso del chico que prometió volver, pero ahora eran adultos, y sabían que ese beso no era solo afecto, también era una frase. Allí, entre rascacielos y secretos, nació una elección que podía colapsar familias, fortunas y reputaciones. Pero también era lo único verdadero que quedaba. Sofía se alejó con los ojos llorosos. ¿Sabes lo que significa eso? Emiliano asintió. Significa que por primera vez en 10 años, algo tiene sentido. No respondió. Simplemente miró al cielo. Un silencio lleno de cosas no dichas. Y entonces, en medio de ese momento suspendido, volvió a sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Respiró hondo, y en ese suspiro doloroso, entre lo que experimentó y lo que ya no podía ocultar, se pasó la mano por los ojos y susurró. A veces, parece que gritamos por dentro y nadie oye. Y si has llegado hasta aquí sintiendo esta historia en tu piel, si en algún momento has sido invisible, has contenido las lágrimas, has amado en silencio, deja un like, suscríbete, no para mí, pero para que su historia, y la de tantos otros como ella, no pasen desapercibidos. Allí, sentados en la cima del mundo, dos corazones ancestrales se reconocieron a través del dolor y la esperanza. Pero ninguno de los dos sabía que alguien les observaba desde lejos, en la oscuridad del pasillo de cristal, con ojos fríos y un plan en las manos. ¿Quién podría destruir esta reunión con un solo gesto? A la suave luz tenue de la mañana, cuando el sol aún susurraba promesas entre las copas de los árboles, Sofía bajó del autobús con un vestido blanco de algodón doblado dentro de una bolsa de mercado. Era sábado, el día de menos movimiento en el hotel, el único momento en que podía desaparecer unas horas sin levantar sospechas. Caminaba por las silenciosas calles de Coyoacán, donde las casas coloniales parecían detenerse en el tiempo,
guardando secretos y esperanzas dentro de las coloridas paredes. La pequeña iglesia de San Antonio, oculta entre bugambillas moradas y enredaderas, parecía tan fuera de su lugar como ella en ese momento. Pero fue allí donde su vida, a punto de cambiar, se concentró por completo. El padre Javier ya la esperaba en el sencillo altar de piedra junto a Emiliano, vestido sin traje, con una camisa blanca y las mangas remangadas hasta los codos. En sus ojos no había prisa ni duda, solo una ternura grave, como si cada paso que ella bajaba por el pasillo fuera un milagro silencioso. Sofía sintió las manos sudorosas, las rodillas temblorosas, pero no era miedo. Era algo más profundo, una mezcla de gratitud e incredulidad. Por primera vez, alguien la eligió no a pesar de quién era, sino por todo lo que llevaba. La ceremonia fue breve, sin lujos, sin invitados, sin fotógrafo. Solo ellos dos, el sacerdote y la luz que entraba por las rendijas de la capilla. Los anillos estaban hechos de plata sencilla, hechos por un artesano local que ni siquiera conocía el nombre de los novios. Pero cuando Emiliano se puso el anillo en el dedo, la sencillez se volvió sagrada. «Juro proteger tu alma, aunque me cueste el mundo», dijo con la voz quebrada. Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso ligero de esas palabras. «Y juro recordar quién soy, incluso cuando el mundo intente borrarme», respondió. Cuando se besaron no hubo aplausos. Solo el lejano sonido de las campanas y el viento que sacudía las hojas del jardín. Después del amén no hubo fiesta, no hubo baile. Solo quedaba el silencio de los corazones que conocían el tamaño del abismo al que se enfrentaban. Emiliano la llevó a una esquina discreta, donde tomó un taxi viejo de vuelta al hotel. Dejó el vestido guardado entre telas, detrás del armario de la cafetería. Volvió al trabajo en el turno de noche como si nada hubiera pasado. Llevaba cubos, limpiaba espejos, recogía toallas, respondía «sí, señor» y «lo siento, señora», como siempre. Pero algo en su postura había cambiado. Era sutil. Una firmeza silenciosa en los hombros, un brillo discreto en los ojos. Nadie se dio cuenta, pero ella lo sabía. Los días siguientes se vivieron como un secreto entre latidos de corazones. Por la noche, Emiliano la esperaba en un pequeño apartamento que mantenía en Santa María la Ribera. Era un espacio oculto al mundo, con pequeñas ventanas y paredes desnudas, pero allí podían estar solo ellos. Bebían sopa de fideos en platos de plástico, compartían mantas en noches frías, hablaban de los hijos que podrían tener, de las casas que podrían construir, de los miedos que podrían superar. Durante unas horas, el dolor del mundo pareció lejano, pero el mundo no olvida fácilmente a quienes intentan escapar de sus normas. En el hotel, Lorenzo Malagón empezó a observarla con ojos sospechosos. Pequeños retrasos, un perfume diferente, una ausencia justificada con excusas vagas. Todo lo que antes había pasado desapercibido, ahora estaba escrito. Valentina, a su vez, percibía la distancia de Emiliano con la frialdad calculada de alguien que ya había perdido a otros. Empezó a enviar flores sin remitente, invitaciones públicas que rechazaba, mensajes pasivo-agresivos en eventos sociales. El control que creía tener se le escapaba de las manos, y lo sentía. Aún así, Emiliano y Sofía se conocieron. Cada abrazo era una resistencia, cada beso, una negativa a aceptar la vida que los separaba. Pero los muros se cerraban lentamente y el silencio del secreto que los unía empezaba a convertirse en ruido para el mundo. Llevaba ese peso en el pecho día tras día, sin saber cuánto tiempo más podría vivir así, entre el sueño oculto y la pesadilla acechante. Un lunes por la noche, tras un turno agotador, Sofía se miró en el espejo del camerino. Había ojeras, sudor, cansancio acumulado,
Pero también había algo más. Un toque de mujer querida, aunque oculto. Pasó los dedos por el anillo que llevaba en el dedo, aún cubierto por la venda que llevaba para disimularlo. Sonrió para sí misma un segundo, pero cuando salió del vestuario no se dio cuenta de que alguien la observaba desde el pasillo. Alguien que viera el gesto, el brillo en sus ojos y el cuidado con el que escondía ese anillo. ¿Quién más sabía del secreto que habían guardado con tanto esmero? ¿Y qué estarías dispuesto a hacer con esa información? Los días en el Castillo del Sol ya no tienen principio, medio ni fin. Para Sofía, todo se reducía a un ciclo interminable de sudoración, dolor renal y ojos que apenas se cerraban por la noche. Después de que Valentina empezara a merodear por los pasillos del hotel con tacones de cuchilla y ojos inquisitivos, algo cambió en el ambiente. Era como si el lujo hubiera ganado espinas, y ella, más que nunca, era el objetivo. Lorenzo Malagón apareció en la lista con un nuevo plan de trabajo. Turnos de 18 horas, incluyendo la limpieza de los baños del ala industrial y la cocina subterránea, donde el calor de las ollas rondaba los 50 grados y el olor a aceite viejo impregnaba incluso el alma. «Orden desde arriba», dijo con una sonrisa tenue, sin necesidad de dar nombres. Sofía bajó la cabeza. Sabía que responder no ayudaría, y que gritar solo daría más munición. Cogió el cubo, la fregona y le siguió. El cuerpo de Sofía empezó a debilitarse. Vomitó temprano por la mañana. Su estómago rechazó el café. El olor a productos de limpieza la mareaba. El agotamiento le nubló los ojos en medio del pasillo. Sus piernas fallaron, pero siguió adelante, porque si paraba, la factura de la clínica en Chiapas no se pagaría, y su madre dependía de ese dinero para sobrevivir, vivir. Emiliano suplicó más de una vez: «Déjalo todo, yo cuidaré de ti, de todo». Pero ella lo negó rotundamente. «No quiero ser un peso, ni caridad». Había orgullo en su pobreza, una dignidad que ni siquiera el cansancio podría arrancar. Entre un baño y otro, entre un piso y otro, ella la siguió. Nadie vio sus pies empapados en sangre seca, ocultos en sus calcetines. Nadie se dio cuenta cuando se apoyó en la pared durante 10 segundos solo para no caerse. Nadie se dio cuenta de que la mujer que había limpiado tanto las baldosas también lloraba en silencio. «¿Quieres ser invisible?», pensó. «Porque llegaremos hasta el final». Pero había algo nuevo, una inquietud en el cuerpo, una náusea que no solo era física, sino ancestral, un cansancio que parecía venir de dentro, de las celdas, de las entrañas. En una tarde calurosa, entre el olor a lejía y arroz quemado, se detuvo en el vestuario. Se sentó en el banco frío y se llevó las manos al vientre. El llanto llegó sin aviso. Un sollozo ahogado que intentó ocultar mordiéndose la muñeca, pero la encontró allí. Emiliano entró sin hacer ruido, como si supiera que era en ese momento cuando ella le necesitaba. Se arrodilló ante ella y vio sus pies heridos, su rostro pálido, sus ojos perdidos. «Sofía, por favor, te estás matando». Ella lo miró como si alguien sostenía un universo derrumbándose dentro de su pecho. «No puedo parar, ahora no, yo creo que...». Volvió a llevar la mano a su vientre, y lo entendía. Los ojos de Emiliano se humedecieron. «¿Tú eres embarazada?», lo confirmó con un gesto casi imperceptible. No sabía si era miedo o alegría, o ambos, entrelazados en un nudo imposible de deshacer. La abrazó fuerte, como si ese instante fuera lo único que importara en el mundo. «Nuestro hijo no nacerá en este suelo sucio, lo prometo». Por un momento, el tiempo se detuvo en ese vestuario, como si el mundo exterior dejara de existir, como si el dolor, el miedo y la humillación ya no tuvieran voz. Se abrazaron como dos náufragos que por fin encuentran tierra firme. Ella, cansada, temblorosa, pero decidida. Él, dividido entre el imperio que sostenía y el amor que le desarmaba. Y es aquí, en medio de este dolor crudo y silencioso, donde necesito deciros algo. Por difícil que parezca creerlo,
El momento más fuerte de esta historia aún está por llegar. Si has llegado hasta aquí, sintiendo cada caída, cada lágrima de Sofía, esperar, porque lo que está a punto de revelarse va a cambiar todo lo que piensas sobre el destino, la justicia y la fortaleza. Esa noche, volvió a casa con los pies en carne viva y el alma ardiente. Durmió sentada, con miedo de tumbarse y desmayarse para siempre. Soñaba con una niña corriendo en un campo de flores amarillas, riendo, llamándola. Se despertó con la cara mojada de lágrimas y la certeza de que ya no luchaba sola. Pero mientras tanto, en los elegantes pasillos del Castillo del Sol, una figura observaba, silenciosa, calculadora, con una sonrisa fría en la comisura de los labios. Valentina de la Vega empezaba a encajar las piezas. Y cuando una mujer poderosa siente que pierde el control, ¿de qué es capaz de hacer? El restaurante Bellavista, en lo alto de la colina, con vistas a las luces vibrantes de Ciudad de México, estaba lleno de trajes bien cortados y vestidos de seda. Los empresarios brindaban con vinos franceses, mientras los camareros se deslizaban entre mesas con pasos entrenados y miradas bajas. Fue una cena empresarial importante para el Grupo Rivera. Inversores estadounidenses, directores del Banco de la Vega y miembros de la alta dirección de la construcción civil. Todo tenía que salir impecable. Así que cuando llamaron a una camarera de última hora para cubrir una escasez, nadie lo cuestionó. Sofía aceptó el turno extra porque no tenía otra opción. No sabía quién estaría en esa sala, ni lo que estaba a punto de suceder. Llevaba el uniforme blanco planchado a toda prisa, con el delantal suelto alrededor de la cintura, su pelo recogido, su rostro limpio, sus ojos cansados. Su barriga, aún pequeña, se escondía bajo la tela. Apenas había servido su primer vino cuando oyó la voz, un timbre que le heló la espalda. «Mira nomás, ahora se cree elegante». Giró la cara lentamente. En la mesa junto a la entrada, dos hombres rieron a carcajadas, borrachos. Uno tenía los dientes amarillentos, el otro llevaba una camisa demasiado ajustada. Eran ellos, los tíos, aquellos que robaron la herencia de su padre, que intentaron venderla como esposa a un hombre violento que le escupió cuando huyó. El corazón de Sofía latía con fuerza, le temblaban las manos. La bandeja casi se cae, pero mantuvo su postura. Intentó alejarse, fingiendo no haberlos visto, pero no iban a permitirlo. El mayor, Raúl, se levantó de golpe. ¿Es así? ¿Vas a fingir que no conoces a tu propia familia? La voz resonó por la habitación. Algunas miradas se giraron. Sofía se quedó paralizada. Esta se escapó de casa, dejó atrás a su madre enferma, despreciaba a su prometido. Ahora está aquí, sirviendo vino a un millonario, pensando que se ha convertido en madame. El otro añadió, con una risa asquerosa: «Te metiste con el jefe, ¿verdad? ¿Crees que te irá bien abriendo las piernas?» El pasillo se detuvo. Gafas suspendidas en el aire, tenedores inmovilizados. Las palabras cortaban el entorno como cuchillas. Sofía sintió que se le cerraba la garganta. Sus piernas temblaban. Emiliano, sentado al otro lado, dejó los cubiertos. Se levantó. Su mirada era puro fuego. Caminó hacia la confusión con pasos firmes. Pero antes de que llegara, los tíos gritaron más fuerte. «¿Por qué vas a defenderla? ¿También está pegando? Este no vale nada». Siempre ha sido una cazafortunas, siempre ha sido poco sincera. Solo quiere a un hombre con dinero. Y entonces, en medio de toda esa vergüenza escupida en público, en medio de la sala llena de miradas juzgadoras, Emiliano alzó la voz con una firmeza que silenció incluso los violines de la música ambiental. «No es mi amante, ella no es mi empleada, es mi esposa». El silencio era absoluto. «Nos casamos hace 2 meses y está esperando a mi hijo». El impacto fue inmediato. Una mujer soltó un leve «Dios mío». Un hombre dejó caer el cristal al suelo.
Las cámaras de los móviles se alzaron como armas. Valentina, sentada al fondo, lo observaba todo, una ligera sonrisa en los labios, pero sus ojos ardían de furia. Sofía se quedó quieta. Sus palabras resonaban en su mente como un trueno mudo. Mi esposa está esperando a mi hijo. Por un momento sintió cómo el mundo temblaba bajo sus pies. Ya no era invisible, estaba expuesto, por amor, pero también por venganza de otros. Le ardía la cara, su cuerpo estaba empapado de sudor frío. ¿Y los tíos? Se rieron borrachos de vergüenza, señalándola como si fuera una aberración. La seguridad del restaurante llegó para contenerlos, pero el daño ya estaba hecho, y allí, en medio de ese caos, entre la humillación expuesta y el amor revelado, Sofía sintió un peso aplastante en el pecho. Era como si toda su vida hubiera sido arrancada de su escondite y arrojada al centro de atención despiadado. Y aquí es donde el corazón de la historia late con más fuerza. ¿Cuántas mujeres llevan heridas invisibles hasta que alguien las expone en la plaza pública? ¿Cuántos han sido silenciados por la vergüenza, el miedo o la pobreza? Y vosotros, que estáis escuchando esta historia ahora, ¿alguna vez has sentido ese dolor que no tiene nombre, pero que arde por dentro? Comenta aquí si esto te ha tocado. Él dice, lo entiendo, o ya he pasado por esto, porque Sofía necesita saber que no está sola. Mientras Emiliano la guiaba del brazo fuera de la habitación, intentando ocultar las lágrimas que fluían sin control, Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo miedo, era la certeza de que ahora todo cambiaría. Los secretos ya no se enterrarían. El amor ya no podía ocultarse. Pero, ¿y los enemigos? ¿Qué harían ahora que conocían la verdad? Porque al otro lado de la sala, Valentina, sentada con el cristal intacto y el rostro impasible, murmuró algo al ayudante a su lado. Se formó un plan, y cuando una mujer poderosa es traicionada 2 veces, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar? Los titulares llegaron como una avalancha. Al principio solo eran susurros digitales, pero en menos de 24 horas, los mayores sitios de cotilleos del país publicaron en letras grandes: Señora de la limpieza seduce a un CEO multimillonario y oculta embarazo en matrimonio secreto. Las fotos de la cena en Bellavista explotaron en las cadenas. El momento en que Emiliano tomó la mano de Sofía, su rostro en shock, sus tíos siendo retirados gritando por seguridad. Cada clic se convertía en combustible para la burla. Los hashtags ofensivos se apoderaron de Twitter. Golpista jalapeño, embarazada por curiosidad, reina de la limpieza. Al principio, Sofía intentó esconderse, luego intentó respirar. Pero cada notificación en el teléfono era un puñetazo. Las amenazas empezaron a llegar por mensajes directos, luego por correo electrónico y después por cartas lanzadas bajo la puerta de la habitación donde vivía. No te mereces a este niño. Lárgate de la ciudad. Eres una vergüenza para las mujeres decentes. La humillación ya no es silenciosa, se volvió público, ruidoso, cruel, y las palabras, por absurdas que fueran, cortaban como cristal. Banco de la Vega, dirigido por el padre de Valentina, emitió un comunicado formal diciendo que reevaluaría la relación de confianza con Grupo Rivera. La amenaza era clara: $100 millones en riesgo. Las acciones de la empresa constructora cayeron un 12% en 2 días. Los inversores empezaron a presionar. Los periódicos conservadores criticaron a Emiliano por debilitar la imagen de la empresa con escándalos románticos. En el consejo, algunos ya hablaban abiertamente de destituirlo. En el lujoso ático del centro financiero, la madre de Emiliano, Carmen Rivera, se sentaba frente a su hijo con una mirada dura. Anula este matrimonio. Esta chica es un obstáculo en tu camino. Emiliano respondió solo con silencio, pero dentro de él el fuego ya ardía. Sofía era la única parte del mundo que aún tenía sentido.
no volvería atrás. Pero el golpe más sucio llegó cuando Valentina rompió su silencio. En una secuencia de vídeos publicados en su perfil personal, perfectamente maquillados, con lágrimas perfectas, dijo con voz temblorosa que había sido traicionada, engañada y reemplazada por una mujer sin escrúpulos. Mostraba extractos editados de interacciones entre Sofía y Emiliano dentro del hotel, insinuando seducción, manipulación y chantaje, sin contexto, sin verdad, solo embutidos cocidos con veneno. Sofía, al otro lado de la ciudad, sentada al borde de su cama con los pies hinchados y los ojos hundidos, observaba en silencio. Ni siquiera lloró. Solo sentía el peso de la vergüenza recorriéndole la espalda. La barriga ya empezaba a asomarse. El bebé se movió y no había podido comer en 3 días. Con cada bocado llegaba la náusea. Con cada noticia se me revolvía el estómago. En la clínica de San Cristóbal, la madre empeoró. La llamada llegó al final de un amanecer silencioso. La voz de la enfermera era profunda. Doña Carmen tuvo un empeoramiento repentino. Sería importante que viniera la hija. Esa noche, Sofía viajó. Vuelo directo a Chiapas, sin maquillaje, sin disfraces, sin fuerza, con solo una maleta pequeña, un cuerpo débil y un corazón destrozado. En la sofocante sala de la clínica pública encontró a su madre entre tubos, sábanas descoloridas y máquinas ruidosas. Carmen Mendoza sonrió al verla, una sonrisa débil, pero llena de alivio. «Mi niña, qué valiente eres». Sofía se sentó a su lado, le tomó la mano, y fue entonces cuando la madre, con los ojos húmedos, hizo la petición. «Hay algo que he guardado toda mi vida. Pensé que te había protegido, pero ahora tienes que saberlo». Su respiración era corta pero firme. «Tú no eres hija de tu padre». La revelación llegó como un rayo. Sofía se llevó la mano a la boca. «¿Cómo así, mamá?» Carmen cerró los ojos un momento. «Te he encontrado, en invierno, un bebé solo en una carretera de San Cristóbal. Estaba casi muerta. Te envolví en una manta, el pequeño azul que guardaste en tu infancia. Había letras bordadas, pero lo apagé con ácido por miedo. Nunca supe quién te dejó allí, pero algo me decía que habías huido de algo terrible, o se lo quitaron a alguien importante». Sofía sintió que todo su cuerpo temblaba. La mente daba vueltas en círculos. La identidad que siempre había tenido, ¿sería falso? ¿Quién era entonces? ¿Y por qué esa verdad acaba de salir a la luz? Entre lágrimas y silencio, besó la frente de su madre. «Gracias por darme una oportunidad, aunque tenga dolor». Pero dentro de ella se encendió una llama. Eso no era solo un secreto. Era una llave, una puerta abierta a un pasado enterrado. Y Sofía necesitaba saberlo. Necesitaba descubrir quién era realmente, porque quizá todo lo que le estaban haciendo ahora estaba directamente relacionado con el origen que intentaban ocultar. Pero ¿quiénes serían sus verdaderos padres? ¿Y por qué la abandonaron en ese camino frío hace 22 años? En la sofocante sala del Hospital IMSS en Iztapalapa, el olor a alcohol y desinfectante se mezclaba con la tensión que se apoderaba del ambiente. Doña Carmen, con el rostro pálido y los ojos hundidos de alguien que ya había experimentado más dolor que alegría, estrechó la mano de su hija con sorprendente fuerza. Sofía, sentada al borde de la cama, sintió su corazón acelerarse, como si en cualquier momento algo fuera a colapsar. Y así fue. Con la voz rota por el aliento entrecortado, Carmen dijo: «Mi hija, necesitas saber la verdad, antes de que me vaya». El silencio se volvió absoluto, como si incluso las máquinas se hubieran detenido. «No naciste de mí. Tú te dejaron solo». Sofía abrió mucho los ojos. «¿Qué dices, mamá?» Carmen parpadeó lentamente, conteniendo la emoción. Fue en una carretera cerca del Valle de Bravo. Era invierno, estaba lloviendo, y allí, en el barranco, vi una manta cara, diferente a todo lo que he visto antes. Dentro,
un bebé con las mejillas congeladas y un llanto tan débil que parecía un suspiro. Tú. Vestía una fina prenda de lana, y la manta tenía letras bordadas. E.S.C. Carmen se detuvo, jadeando. Tu padre y yo no se lo dijimos a nadie. No queríamos perderte. No podríamos. La mente de Sofía giraba como un huracán. El tiempo parecía haber retrocedido. Toda su infancia, las navidades sin árboles, los días lavando la ropa en el depósito, la infancia sin certificado original, siempre llena de explicaciones vagas, de repente tenía sentido. La opresión en mi pecho creció. ¿Por qué nunca me lo dijiste? La pregunta salió como un susurro. Carmen cerró los ojos un momento. Porque eras mío, y temía que el mundo me la arrebatara. Sofía sintió como si el suelo hubiera sido arrastrado bajo sus pies. E.S.C. 3 letras que ahora latían como un acertijo. ¿Quién era ella? ¿Quién la abandonó? ¿Y por qué? Esa tarde Emiliano llegó al hospital. Tenía flores y preocupación en la cara. Cuando entró y vio a Sofía sentada junto a su madre, con los ojos rojos y el rostro inmóvil, entendió que algo había cambiado. Se levantó despacio, le entregó la manta vieja que Carmen había guardado durante 2 décadas, y solo dijo, «Me encontraron. Solo era un bebé, y nadie sabe de dónde vengo». Emiliano, conmovido por la historia, no dudó. Abrazó a Sofía como alguien que acoge un mundo en colapso. «Vamos a averiguarlo. Quien haya dejado esa manta también dejó una pista». Pasó los dedos por las letras bordadas. E.S.C. Si hay una historia detrás, la encontraré. Mereces saber quién eres. Merece tener todas las verdades. Y con el mismo cuidado con el que sostuvo los planos de rascacielos, Emiliano comenzó allí un nuevo tipo de construcción, la de la identidad perdida de Sofía. Esa noche, en silencio, llamó a su abogado de mayor confianza, James Contreras, experto en sucesiones, herencias e investigaciones privadas. Envió fotos de la manta, el lugar aproximado donde se encontró, la fecha estimada, enero de 2003. Pidió discreción absoluta. Al día siguiente James comenzó la búsqueda. El primer paso, cruzar los registros de desapariciones de bebés en ese momento. Y justo en el primer filtro, un nombre llamó la atención. Emiliano miraba la pantalla del ordenador como si mirara a un fantasma. Graciela Eliana Sánchez Castro desapareció a los 6 meses de edad. Última vez vista en Valle de Bravo, ropa de lana azul, manta bordada. Un escalofrío le recorrió la espalda. La fecha se apretaba, la descripción coincidía. Incluso la mirada del bebé en la única foto publicada. Grandes ojos verdes, casi idénticos a los de Sofía. El mundo, una vez más, pareció inclinarse. Sofía, al recibir la noticia, se quedó sin palabras. Por dentro, la chica que había estado temblaba. ¿Era posible que fuera esta niña? ¿Graciela Eliana? ¿De quién es la hija? ¿De qué familia? ¿Por qué fue abandonado? ¿O estaba tomada? Se encerró en su habitación de hotel durante horas, pensando, reviviendo y respirando hondo. ¿Y si de verdad soy esa chica?, le preguntó a Emiliano. ¿Y si toda mi vida fue un error? ¿Y si la verdad es aún más dura que la mentira que me contaron? Emiliano, en voz baja, respondió, «La verdad puede doler, Sofía, pero te libera, y no estás solo». Sofía entonces miró la manta sobre la cama, sus dedos temblorosos recorriendo las cartas, y por primera vez no sintió ira ni miedo, sentía sed de saber, porque ahora llevaba una nueva vida en su vientre. Y ningún niño merecía crecer rodeado de secretos. Si su historia tenía que convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, que se giraría. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿puede ayudarme a continuar? Da me gusta y suscríbete al canal. Hace más diferencia de la que crees. Pero lo que Sofía aún no sabía, lo que ni siquiera Emiliano pudo predecir, es que detrás de ese nombre desaparecido, Graciela Eliana, había un apellido poderoso.
Un apellido que estaba a punto de transformar no solo su historia, pero también los enemigos que creía ya conocer. Porque, ¿qué pasaría cuando descubrieran que la señora de la limpieza rechazada era en realidad la heredera perdida de una de las familias más ricas del país? En el tranquilo salón del apartamento de Emiliano, las paredes de hormigón y cristal reflejaban la tensión en el ambiente. Sofía observaba la vieja manta sobre la mesa de mármol, esa pieza de tela que, de un día para otro, se había convertido en la clave de un pasado que no recordaba, pero que ahora amenazaba con cambiarlo todo. Emiliano, a su lado, llevaba el móvil en la mano, con la cara pálida. Había encontrado algo. Sofía, escucha eso. Abrió un artículo de periódico digitalizado, fechado en febrero de 2003, y leyó en voz baja: El misterio de la bebé Sterling, la hija de 6 meses de la pareja César y Regina Sterling, desaparece misteriosamente durante unas vacaciones en Valle de Bravo. La última vez que se ve en un carrito cerca de Mirador das Aguas. La imagen adjunta era de un niño con intensos ojos verdes, pelo castaño y expresión dormida. Emiliano le dirigió el móvil. «Tú, es ese bebé». Y allí, al final de la noticia, bordado en cursiva, el nombre completo: Estefanía Sterling Castillo, las iniciales ESC. Sofía apartó su móvil con una mano temblorosa. «No, no puede ser». Se levantó, caminó por la habitación sujetándose la cabeza. «Soy Sofía Mendoza, la hija de Carmen. Vengo de los barrancos, del polvo, de la fiambrera fría. No soy hija de banqueros». Emiliano la observaba con atención, como si supiera que estaba tocando una herida abierta. «Pero, ¿y si lo es? ¿Y si te sacan de ahí? ¿Te escondieron? ¿Y si toda tu vida se construyera sobre un silencio impuesto?» Sofía se giró con lágrimas en los ojos. «¿Y qué cambia, Emiliano? Voy a seguir con las manos crujidas por la lejía. Seguiré cargando con las crueles palabras de quienes me llamaron golpista. Seguiré siendo la mujer invisible. Aunque mi sangre sea de oro, nadie me verá como rico. Me verán como el impostor que se infiltró». Dio un paso adelante. «¿Y si la verdad es exactamente lo que necesitas para romper todo esto?» Sofía respiró hondo. «Así que quiero saberlo, pero no porque quiera riqueza. Quiero hacerlo porque, por primera vez, me miraron como si fuera un error ambulante. Y necesito entender si me abandonaron o si me llevaban por la fuerza». Emiliano le sujetó las manos con firmeza. «Mañana por la mañana haremos la prueba de ADN. Y sea cual sea el resultado, nada cambia entre nosotros». No respondió. Miró por la ventana, donde toda la ciudad brillaba como un organismo palpitante, impersonal, caótico y cruel. Horas después, en la discreta oficina de un laboratorio del barrio de Roma Norte, Sofía estaba sentada frente al médico que recogería su material genético. Las luces blancas, el olor a alcohol, todo parecía fuera de lugar para alguien que había pasado la mayor parte de su vida limpiando lo que otros dejaban atrás. Cuando el hisopo de algodón tocó el interior de su mejilla, sintió un extraño pinchazo, como si ese simple gesto tuviera el poder de destruir toda la historia que se había contado a sí misma. Fuera, Emiliano la esperaba con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Ambos sabían que a partir de entonces no habría vuelta atrás. En los días siguientes, el silencio fue su único refugio. Sofía siguió yendo al hospital para visitar a Carmen, ahora más frágil, pero con ojos atentos. A veces simplemente guardaban silencio, como si estuvieran destinados a la presencia. Carmen le tocó la cara con dedos temblorosos. «Si es verdad que te han quitado de mí, que tienes otra madre, ¿sigues siendo mi chica?» Sofía, con lágrimas atrapadas en la garganta, simplemente le estrechó la mano. Pero por dentro, la pregunta era diferente. ¿Quién soy yo, si todo lo que fui puede ser contradicho por un sobre? Emiliano recibió el resultado en una tarde lluviosa. Estaba solo en la oficina de la constructora cuando su teléfono vibró.
Abrió el correo electrónico y allí, en cartas frías y técnicas decía: coincidencia genética, 99,98%. Identificación confirmada. La paciente Sofía Mendoza es hija biológica de Regina Sterling y César Castillo. Se apoyó en la silla como si el aire se hubiera ido. Era cierto. Era realmente ella. El bebé perdido. La heredera que desapareció hace 22 años. Cogió el teléfono, pero se detuvo. ¿Cómo decir esto sin destruir lo que ella creía que era? Esa noche, cuando por fin lo contó, Sofía escuchó todo sin interrumpir. Estaba sentada al borde de la cama, con la manta sobre las piernas. Las letras bordadas parecían brillar bajo la luz amarillenta. Emiliano habló despacio, como si cada palabra fuera un paso sobre el cristal. Cuando terminó, se levantó despacio, se acercó a la ventana y dijo: «Así que eso es todo. Soy la hija de quien destruyó su familia». Él respondió de inmediato: «Eres una hija de valor, de la mujer que me enseñó a sobrevivir limpiando el suelo por el que caminan los demás. Eso es lo que eres». La voz del narrador rompió el silencio con una dulzura firme. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien diga que somos vistos, incluso cuando todo el mundo nos niega. Y si esta historia ya ha despertado algo dentro de ti, aunque sea un poco, es porque lo que viene va a cambiarlo todo. Sofía, ahora enfrentada a la verdad, sabía que tendría que enfrentarse a mucho más, porque había algo que Emiliano aún no había contado, algo que el abogado descubrió sobre la familia Sterling, y cuando lo supo, cuando por fin lo supo todo, ¿seguiría eligiendo el amor? ¿O por fin tomaría en sus manos el destino que la vida ha intentado ocultar durante más de 2 décadas? Las puertas de cristal de la mansión Sterling en Las Lomas se abrieron lentamente, revelando un mundo donde todo brillaba. Demasiado. Candelabros de cristal, escaleras de caracol, tapices franceses. Pero Sofía sentía que entraba en una etapa fría, donde cada mirada era una frase y cada silencio una cuchilla. Emiliano le tomó la mano, pero su calor no fue suficiente para disipar el frío que se apoderó de su pecho. En el salón principal, Regina y César Sterling esperaban su posición, como si recibieran una visitante de protocolo, y no una hija perdida en más de 20 años. Regina, esbelta, con el pelo recogido en un moño perfecto y un vestido beige sin una arruga fuera de lugar, fue la primera en hablar. «Estefanía, tienes los ojos de mi padre». La frase salió seca, casi mecánica. César simplemente asintió, observando cada detalle como si evaluara una pintura restaurada. Respondió Sofía con una sonrisa breve: «Prefiero que me llamen Sofía». Regina frunció el ceño, como si el nombre le causara alergias. «Este es un apodo de hombre pobre». Emiliano carraspeó, pero Sofía solo miró a la mujer. «Es el nombre que eligió mi madre, y puede que no tenga título, pero me enseñó a avergonzarme de mí mismo». La cena comenzó. 3 camareros sirvieron platos con nombres que Sofía no reconocía, al ritmo de música clásica que hacía todo aún más distante. Regina comentó sobre el daño de la prensa, que aún había tiempo para arreglar la imagen de su hija. «Vamos a inscribirte en clases de etiqueta, mejorar tu dicción, entrenar tu inglés, cambiar tu vestuario y, por supuesto, someterse a tratamiento psicológico para ajustar ciertas actitudes». Sofía escuchaba en silencio. Cada palabra era un golpe invisible. «Todavía no entiendes el peso del nombre Sterling. Esta confusión con el constructor Rivera es un escándalo. Tienes que salir de esto». Dejó los cubiertos lentamente. Se limpió la boca con la servilleta y miró directamente a los ojos a la mujer que la había dado a luz. «He pasado mi vida limpiando los baños de gente como tú. Escuché secretos tras las puertas. Vi arrogancia en los zapatos caros que nunca tocaron el suelo. Y lo que vi, más que nada, fue desprecio. Desprecio por gente como yo». Regina intentó interrumpir, pero Sofía levantó la mano. «No he terminado.
Me niego a cambiar mi historia por un nombre que creas que me da valor. Vengo de un lugar donde nadie va y eso no es vergüenza, es armadura. No me perdiste por accidente. Me perdieron porque nunca tendrían el valor de amar a alguien como yo me convertí. Regina se puso pálida. César bajó la mirada. Emiliano, a su lado, mantenía un orgullo contenido. Continuó Sofía, con voz firme pero ojos llenos de lágrimas. Me ves como un proyecto, una herencia que ha reaparecido. Pero yo no soy un Sterling, soy hija de Carmen Mendoza, la mujer que me calentó cuando casi muero en un camino frío, la mujer que compartió lo poco que tenía para educarme, y soy la esposa de Emiliano, el hombre que me reconoció con los ojos cerrados. Quieres que me convierta en otra persona, pero todo lo que soy me costó demasiado que me tiraran en una cena. Se levantó, dejando intactos los cubiertos sobre la porcelana. Gracias por la comida. Pero prefiero comer sopa con olor a gas, junto a quienes me quieren, que filete miñón con quienes me ven como una vergüenza. Caminó con pasos tranquilos hacia la puerta. Emiliano la siguió sin decir nada. Cuando salieron de la mansión, la noche en las lomas era fría, pero por primera vez Sofía sintió que su pecho se calentaba. No fue venganza, era dignidad. La misma dignidad que llevaba en los ojos mientras fregaba el suelo del Hotel Castillo del Sol con manos callosas. Dentro del coche, Emiliano la miró con dulzura. «Sabes que fue lo más poderoso que he visto nunca». Sofía no respondió. Apoyó la frente en la ventana y cerró los ojos. «¿Sabes qué es más triste, Emiliano? Me abandonaron 2 veces, una cuando desaparecí y otro más ahora». Le tocó la pierna suavemente. «No estás solo». Respiró hondo. «No lo estoy. Pero hay alguien en esta historia que miente, y no se trata solo de mí, es sobre lo que pasó en esa carretera. Necesito saber quién me dejó por muerto». Él asintió. «Y lo descubriremos. Pero prepárate, Sofía, porque cuanto más cavamos, más podridos encontraremos». Horas después, ya en casa, llegó un mensaje al móvil de Emiliano. Era de su abogado. Solo una frase. «Tengo acceso a los archivos médicos de la época. Hay algo muy mal en la historia de los Sterling». Miró a Sofía, que dormía en el sofá con la mano sobre el vientre. La vieja manta, la misma que ocultaba al bebé desaparecido, ahora cubría el útero donde crecía una nueva vida. Y en ese instante supo. La pelea estaba lejos de terminar, porque había una verdad que aún no se había contado. Y no solo involucraba el pasado de Sofía, pero un plan cruel que si se descubría, podría derribar todo el imperio Sterling. ¿Qué le hicieron a esa niña aquella noche de enero? ¿Y por qué alguien tan poderoso querría mantenerlo todo enterrado? En el lujoso salón del Museo Sumaya, decorado con arreglos de orquídeas y candelabros suspendidos en forma de estrellas, la fiesta benéfica para las víctimas de los deslizamientos en Chiapas reunió a la élite mexicana. Cámaras de revista, flashes discretos, copas de champán equilibradas entre dedos adornados con diamantes. Sofía circulaba entre ellas con el vestido más sencillo de la noche, azul oscuro, sin brillos, pero con el delicado escote que Carmen había cosido a mano cuando aún tenía fuerzas. Caminaba con pasos firmes, a pesar de la tensión que ardía por dentro. Ella lo sabía. Supo que esa noche estaban tramando algo contra ella. Valentina, con un vestido dorado que parecía más una armadura, sonrió a todos, pero sus ojos no apartaban la vista de Sofía. Emiliano, retenido en una reunión de emergencia por contratos amenazados con el Banco de la Vega, había prometido llegar pronto, pero el tiempo era una trampa, y esa noche fue una emboscada. En la esquina de la sala, los tíos de Sofía, los mismos que la echaron a la calle años atrás, brindaban con whisky como si fueran invitados de honor, pero no pertenecían a ese mundo. Ni siquiera querían pertenecer, querían dinero y estaban a punto de vender la última migaja de decencia por él.
Entre bastidores de la fiesta, un hombre extraño, contratado para simular el escándalo, esperaba en una de las habitaciones del entresuelo con instrucciones claras. Fingir un encuentro íntimo, parecer borracho, hacer fotos, ser convincente. Pero algo no salió como Valentina imaginaba. El abogado de Emiliano, un hombre de voz suave y ojos atentos llamado Marcos Cordero, había estado desconfiando de los movimientos de Valentina durante semanas. Tras rastrear una serie de depósitos sospechosos y llamadas interceptadas, obtuvo una grabación realizada por un guardia de seguridad externo que se había sorprendido por el comportamiento de los tíos de Sofía. La grabación era clara. Valentina dando instrucciones precisas, ofreciendo dinero y amenazando con exponer a la joven como desequilibrada y oportunista. Al enterarse de la grabación, Emiliano corrió hacia la fiesta, pero fue Sofía quien tuvo la reacción más inesperada. Escuchaba todo con el rostro quieto, los ojos fijos en un punto del suelo, y entonces dijo: «No vamos a detenerlos. Dejemos que crean que han ganado, pero vamos a grabar todo y hacer que el mundo escuche». Esa noche, Sofía siguió el guión como actriz experimentada. Bebió lo que le ofrecieron, pero había intercambiado copas, fingió mareo, dejó que sus tíos la guiaran arriba, donde todo estaba preparado. Pero la sala donde se suponía que iba a ocurrir el escándalo tenía cámaras ocultas instaladas por Marcos, con sonido en tiempo real transmitido a un servidor seguro. El hombre contratado dudó al verla entrar conscientemente. Ella le miró y dijo, en voz baja, pero firme: «Vas a salir por esa puerta y olvidar mi nombre, o será arrestado como cómplice de secuestro y agresión». El hombre se retiró y se fue. Minutos después, Valentina esbozó una sonrisa triunfante, lista para captar la escena que ella misma había planeado. Abrió la puerta con fuerza, pero encontró a Sofía sentada al borde de la cama, en silencio, con un móvil apuntándole directamente. «Te estaba esperando, Valentina». La mujer se quedó paralizada. Detrás de ella salieron Emiliano y Marcos. El abogado sujetaba en sus manos la grabación del plan, junto con los extractos bancarios de los sobornos. Valentina intentó reír. «Es la palabra de una señora de la limpieza contra la mía». Sofía se levantó. «No, es tu voz. Es muy propio de ti. Y ahora es su caída». La habitación parecía demasiado pequeña para tanta tensión. Emiliano miró a Valentina como si mirara a una desconocida. «Me perdiste el día que intentaste destruir a la mujer que amo, y ahora perderá todo lo que usó como escudo, su nombre, su reputación, su libertad». Valentina seguía intentando fingir dignidad. «No puedes demostrar nada». Pero Marcos ya estaba marcando un contacto de la fiscalía. Los datos serían entregados a la policía a la mañana siguiente. Cuando bajaron, el pasillo seguía celebrando. Pero Sofía ahora caminaba con otro peso en la espalda, el de saber que esta vez no solo había sobrevivido a la trampa, ella ganó. Y en el silencio del coche de camino a casa, apoyada en el hombro de Emiliano, susurró: «Ya no soy la señora de la limpieza a la que la golpeaban en silencio. Ahora soy la mujer que sabe dónde dolió, y por tanto sabe exactamente dónde golpear». Pero mientras los planes de Valentina se desmoronaban ante su propia codicia, un nuevo peligro se silenciaba. Porque en el corazón de la familia Sterling había alguien aún más peligroso, alguien que conocía la verdad desde el principio, y que no permitiría que la legítima heredera ocupara el lugar que, según él, nunca debería haber regresado. La victoria de Sofía fue real. Pero el enemigo más poderoso aún no había mostrado su rostro, y cuando él llegó, no vendría solo. El salón principal del Hospital Ángeles esa noche fue un verdadero teatro de apariciones. Candelabros brillantes descendían del techo como cascadas de cristal.
mientras los violines llenaban el aire con notas suaves y disfrazaban los susurros venenosos que se extendían entre las mesas. Sofía bajó los escalones del vestíbulo como si cruzara un campo minado, pero con la altivez de quien conoce todos los explosivos. Su vestido, bordado a mano por mujeres de su comunidad en Ecatepec, no tenía firma de diseñador, pero llevaba el sudor de manos invisibles en las costuras, como lo había estado toda su vida. Era de un azul profundo, con hilos dorados cruzando el regazo como raíces que resistían la tierra seca. Las miradas de los presentes oscilaban entre admiración y desprecio. «Es ella la hija perdida», murmuraron, «pero sigue oliendo a gente». Sofía fingió no oír, pero lo oyó todo. Cada frase era un recordatorio del lugar que intentaban negarle. Valentina, a su vez, se deslizaba entre los invitados como una serpiente barnizada. Su sonrisa era cortante. En bandeja de plata trajo 2 tazas. Se acercó a Sofía con una voz dulce como veneno diluido. «¿Paz?», dijo, extendiendo el vaso. Sofía aceptó sin dudar. Tocaron las copas. Tin, tin. Un brindis por la velada que lo cambiaría todo. Valentina se alejó victoriosa, convencida de que en cuestión de minutos Sofía empezaría a tropezar, tartamudear y caer. Pero fue ella quien se tambaleó primero. Le temblaban las manos, la vista le perdía el enfoque. Caminaba en círculos como si intentara recordar dónde estaba, y luego desapareció escaleras abajo, hacia la planta superior, reservada para invitados prestigiosos. Sofía esperó el tiempo exacto de 8 minutos. Subió discretamente, acompañada por 2 testigos y el abogado Marcos. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Valentina yacía desplomada en la cama, con la ropa desaliñada y junto al mismo hombre que, meses antes, había sido contratado para destruir la reputación de Sofía. La diferencia, esta vez, la trampa estaba en el lado derecho. Sofía entró con el móvil en la mano, grabando. Valentina de la Vega, ¿reconoce a este hombre? Su voz cortó el silencio con precisión quirúrgica. La mujer intentó reaccionar, pero su habla era arrastrada, confundida. El hombre, avergonzado, se cubrió la cara. En ese mismo momento, los padres biológicos de Sofía, Regina y César Sterling entraron acompañados por guardias de seguridad del hospital. Regina se llevó la mano a la boca. «Dios mío». Todo estaba documentado. Audios, imágenes, incluso la confesión del hombre comprada por Valentina. La taza adulterada sería analizada por expertos. Y más allá de eso, Marcos ya había enviado copias de las pruebas a un grupo de periodistas de confianza. El imperio de la Vega temblaba en sus bases. Sofía permaneció de pie, sin una lágrima, sin un grito, solo observando, como una mujer que entendió, de una vez por todas, que la dignidad no se puede comprar. Está demostrado. Valentina intentó levantarse, cortar, intentó discutir, balbuceó, intentó culpar a Sofía, pero todos los ojos estaban puestos en ella, no en la víctima que intentaba fabricar, sino en la villana que finalmente mostró su propio rostro. Al bajar de nuevo al pasillo, Sofía sintió el peso de 100 miradas sobre ella, pero ahora ninguno era de desprecio. Había respeto, sorpresa y quizás por primera vez silencio. Un silencio que decía, ella ganó. Y si has llegado hasta aquí con el corazón pesado o el alma ardiente, debes saber, aún queda mucho por revelar. Porque mientras todos miraban a Valentina, el verdadero enemigo de Sofía se preparaba para salir de las sombras. Y cuando apareciera, no habría escenario ni público, solo una elección que lo cambiaría todo para siempre. Valentina fue llevada al Instituto Nacional de Psiquiatría José Sayago, con los ojos muy abiertos y las manos retorcidas por el odio. Gritaba cosas desconexas, mezclando el nombre de Sofía con insultos sobre sangre sucia, traición y herencia.
El diagnóstico se firmó en pocas horas: inestabilidad severa, colapso de identidad, brote psicótico con rasgos paranoides. Ningún psiquiatra podía ignorar los vídeos, audios y testigos que atestiguaban no solo el plan ideado, sino la furia descontrolada que desató en el momento en que se dio cuenta de que lo había perdido todo: su nombre, su prometido, su imperio. Valentina de la Vega salió de los pasillos dorados de la élite para entrar en una sala acolchada, con ventanas selladas y absoluto silencio. El imperio de la Vega, por su parte, se movió rápidamente. El Consejo de Administración del banco publicó una nota oficial. Lamentamos profundamente los actos aislados de una heredera que no representa nuestros valores. Reafirmamos nuestra confianza en la unión entre las familias Sterling y Rivera. Era una disculpa velada. Pero para Sofía, algo más verdadero aún estaba por llegar. Los padres biológicos, Regina y César Sterling, llegaron a la casa de Ecatepec al final de una tarde lluviosa, llevando en las manos un ramo de lirios y una olla de caldo de pollo. Regina salió del coche con los ojos hinchados. Se acercó a Sofía que, sentada junto a la cama de su madre adoptiva, masajeaba los pies vendados de la mujer que la había criado. Doña Carmen dormía, frágil, con la respiración interrumpida. Regina observó en silencio durante minutos y luego soltó con voz ronca: «No aprendiste a ser hija con nosotras, pero queremos aprender a ser padres contigo». Sofía no respondió. Simplemente extendió la mano sin soltarla de doña Carmen. Era el gesto de perdón más profundo que Regina recibiría jamás, y el más difícil que Sofía tendría el valor de ofrecer. Mientras tanto, los tíos que la vendieron por las migajas de Valentina fueron demandados por extorsión, fraude y daños morales. Intentaron huir a Oaxaca, pero fueron detenidos en la carretera, con maletas llenas de dinero y productos electrónicos aún con las etiquetas. La justicia les alcanzó, no con venganza, sino con consecuencias. Y esta diferencia hacía que todo el gesto de Sofía fuera la fuerza de la serie. No destruía por placer, reequilibraba lo que estaba roto. A los 6 meses de gestación, la barriga de Sofía ya era visible. Pero lo que más llamó la atención fue la mirada, firme, serena, como alguien que sobrevivió al terremoto y aún tuvo la fuerza para reconstruir la casa con sus propias manos. La prensa cambió de tono. Titulares como «El estafador de Rivera» fueron reemplazados por «La humilde reina, la heredera de la limpieza conquista el país». Los periodistas la esperaban a la salida de las clínicas, en los pasillos de los eventos. Pero no hizo declaraciones. Él simplemente sonrió, le dio las gracias y siguió adelante. Hasta que un día, en el programa más visto del país, finalmente dijo: «No soy hija de sangre, soy una hija del camino, de polvo, de autobuses abarrotados, de fiambreras frías. Y también soy madre, de la esperanza de un mundo donde nadie tenga que demostrar que es digno». Ese mismo día, Emiliano apareció de la mano con ella, en silencio, respetando su protagonismo. Había aprendido. Ya no era el joven gobernante rico quien quería salvarla. Era el hombre que la admiraba, y ella, a su vez, no era la chica que esperaba que la eligieran. Era la mujer que se había elegido a sí misma, y se había sostenido cada noche. En el porche de la sencilla casa de Carmen, de noche, mientras las luces de Ciudad de México parpadeaban de fondo, Regina ofrecía una manta. «Fui yo quien tenía este bordado, igual que la que te envolvió cuando desapareció». Sofía pasó los dedos por las cartas. El dolor de no haber sido buscado durante 20 años seguía doliendo, pero esa noche lo entendió. Quizá el dolor no necesita ser borrado para hacer espacio al amor. Quizá convivan, como la señora de la limpieza y la heredera, dentro de la misma mujer. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo
y suscríbete. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. La noche terminó con el leve sonido de risas, de ollas golpeando, de la vida cotidiana. Pero mientras todos dormían, llegó un mensaje al móvil de Emiliano, un correo anónimo, un vídeo adjunto. Una voz masculina dijo al otro lado de la pantalla: ¿de verdad crees que ella es una Sterling? Hay algo que aún no sabes, y cuando lo sepan, nada de esto tendrá sentido. El corazón de Emiliano se congeló, porque si lo que iba a venir fuera verdad, todo podría venirse abajo una vez más. El auditorio del Hospital General de México estaba lleno de flores de campo, risas contenidas y una cálida luz vespertina que atravesaba las altas vidrieras del ala recién inaugurada. El nombre brillaba en letras doradas sobre la entrada: Ala Carmen Mendoza, en honor a la mujer que con manos callosas y oraciones silenciosas crió a una hija que ahora era un símbolo de fortaleza en todo el país. Sofía vestía un sencillo atuendo blanco, sin piedras, bordado a mano por mujeres de Chiapas, a quienes su madre admiraba tanto. No había lujo, solo dignidad y una belleza nacida de la mirada serena, el cabello atado con una cinta azul y el vientre redondeado de 7 meses. Emiliano observaba todo desde la distancia, gris oscuro y tierno, con los ojos fijos en ella como si no hubiera nada más. Cuando el doctor subió al escenario para terminar la ceremonia, fue interrumpido por el movimiento discreto de Emiliano. Caminó hacia el centro del escenario con pasos lentos, visiblemente conmovido. El silencio que se formó pareció contener la respiración de todos. Sacó del bolsillo una vieja caja de terciopelo azul marino. Dentro, un anillo esmeralda con marco de oro rosa, una herencia de su abuela española, guardado para la mujer que, según ella, no fue comprada con promesas, sino con presencia. Emiliano se arrodilló ante todos. El gesto inesperado hizo que los teléfonos móviles se elevaran como flores hacia el sol, pero no era para aparentar, era para redención. Respiró hondo, con la voz temblorosa. Sofía Mendoza, o Estefanía si prefieres. La verdad es que, para mí, siempre has sido la mujer que se enfrentó al mundo con un pano en la mano y el corazón hecho pedazos, pero nunca bajó la cabeza. ¿Quieres casarte conmigo otra vez? Pero ahora, delante de todos, frente al mundo que te ignoró y ahora necesita escucharte. El sonido del llanto no venía solo de Sofía. Detrás de ella, las enfermeras se aferraban los abrigos contra el pecho. Una doctora con profundas arrugas en los ojos se tapó la boca con las manos. Y al fondo de la sala, los tintoreros del hospital, todos con sus uniformes sencillos, zapatos gastados y miradas brillantes, aplaudían en voz baja, como si respetaran a la realeza. Sofía se agachó. No tengo prisa, sin dudar, pero con la serenidad de alguien que ha cruzado desiertos, cruzado puentes que no existían y aún así llegado entero. Cogió el anillo con sus dedos delgados y se lo puso en su propio dedo. Luego sostuvo la cara de Emiliano con ambas manos. Sí, pero que sea un matrimonio con el pueblo, con la verdad y con el recuerdo de quienes fuimos. Sonrió como si recibiera un perdón que no se atrevía a pedir. El público estalló en aplausos, las cámaras temblando, lágrimas secas corriendo por sus mejillas. El alboroto no era por riqueza ni por fama, era por algo que la gente sentía pero no podía nombrar. Justicia emocional. Y en ese momento no había otra palabra. Una dama se acercó con pasos lentos, escoba en mano. Llevaba el uniforme azul del turno de la mañana y unos ojos que lo han visto todo. Gracias por no olvidarnos, dijo, con la voz quebrada. Sofía la abrazó con fuerza, y en ese abrazo todas las mujeres invisibles encontraron refugio. En medio de la emoción, Sofía levantó la vista hacia los periodistas. Esta ala no lleva mi nombre. Lleva el nombre de la mujer que me enseñó a ser una persona. Ser digna incluso cuando todo decía que era menos. Doña Carmen no estudió en Harvard,
pero me enseñó el valor del silencio, la paciencia y la comida caliente compartida con quienes tienen hambre. Se instaló un silencio reverente. Y si quieres saber quién soy, no mires mi certificado de nacimiento. Mira mis cicatrices. Hay momentos en los que todo parece resuelto, todo parece lleno, pero es en esos momentos donde el destino, con su ironía silenciosa, planta los últimos giros. Y esa noche, mientras Sofía y Emiliano cenaban en casa con un plato de caldo y tortillas, sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, una voz masculina. «Sofía, soy yo. Sé por qué te dejaron en ese camino, y lo que voy a decirte puede cambiarlo todo. ¿Estás listo?» El tenedor se detuvo en el aire. Emiliano le cogió la mano. Sus ojos ya no temblaban. Pero dentro de su pecho, una pregunta empezó a resonar con fuerza. ¿Quién, después de todo, quería que ella desapareciera? ¿Y por qué? La mañana en Ciudad de México amanecía dorada, como si el propio cielo supiera que algo sagrado ocurriría ese día. La Basílica de Guadalupe, majestuosa y antigua, estaba llena de flores autóctonas, papel triturado y murmullos emotivos de todos los rincones del país. No fue una boda cualquiera, fue el encuentro de dos mundos. Cuando empezaron a sonar las campanas, todos se dirigieron a la entrada principal. Allí llegó Sofía, del brazo con dos realidades que la formaban. A la izquierda, Regina y César, sus padres biológicos, vestidos de sobriedad y remordimiento. A la derecha, doña Carmen, en silla de ruedas, cubierta con un chal hecho a mano, llevando en su regazo la fe de su vida. Los ojos de la novia estaban llorosos, pero no de dolor. Era un grito limpio, de pertenencia. El vestido fue una obra maestra silenciosa, encaje chiapaneca bordado con diseños tzótzil, cosido sobre seda francesa perlado, enviado desde Europa por una diseñadora anónima que dijo haber llorado por la historia de Sofía. En el cuello, sin joyas, solo una cinta azul de la infancia, rescatada de la maleta que Carmen guardó durante 20 años. El altar esperaba con sencillez, sin ostentación, sin alfombras persas. Solo flores del mercado de Xochimilco, velas hechas por monjas oaxaqueñas y el aroma del incienso autóctono extendiéndose por el aire. Emiliano estaba allí, con un traje sin filtros, el pelo peinado nerviosamente y los ojos fijos en ella como si la viera por primera vez. Cuando ella se acercó, él respiró como si por fin volviera a su propio cuerpo. El padre Javier sonrió, un viejo conocido, y comenzó la ceremonia en voz baja, con oraciones en español y fragmentos en tzótzil, el idioma que doña Carmen enseñó a su hija como alguien que echa raíces en tierra quemada. Los anillos venían en una caja sencilla de madera. Fueron forjadas por un artesano de Guanajuato con el mismo metal que las antiguas palas mineras que pertenecían al abuelo materno de Sofía, un hombre que murió enterrado vivo por denunciar la corrupción en las minas. Emiliano se esforzó en decir esto en sus votos, que este anillo traiga la fuerza de quienes no se vendieron, de quienes eligieron la verdad, incluso cuando les costó la vida. Luego, con voz ahogada, continuó: «Sofía, mi amor, mi raíz, te prometo amor sin lujos, cuidado sin prisa y libertad sin miedo. No te llevo lejos, camino a tu lado. Te reconozco en cada mujer invisible que este país ha intentado borrar». Sofía respiró hondo. Miró a su alrededor y vio caras que nunca imaginó reunirse. Directores ejecutivos con traje compartiendo banco con limpiadoras. Políticos junto a jóvenes tatuados del barrio. Los médicos del hospital aplauden en silencio. Niños de la calle observando desde la entrada con ojos encantados. Luego levantó la vista y respondió: «Me llamo Estefanía, me llamo Sofía, pero ante todo soy hija de una mujer fuerte, nieta de una tierra dura, hermana de esperanza. Me casé contigo cuando nadie te vio aún. Hoy acepto casarme de nuevo.
porque ahora me veo a mí misma. El público no aplaudió de inmediato. Por un momento, el mundo quedó en silencio, conmovido. Entonces, como una ola, vinieron los aplausos, los gritos, los pañuelos blancos en el aire. El grupo no estaba en los pasillos de Polanco, estaba en el corazón de Tepito. Las calles estaban decoradas con coloridas banderas y cintas en las ventanas. Se servían tamales, arroz con leche, tacos y té de canela en tazas de cristal reutilizadas. Una banda de mariachi tocaba Eternal Love, mientras las damas bailaban descalzas en la acera. Emiliano, sin corbata, giró a Sofía entre la multitud, y ella rió como si nunca hubiera reído antes. Las cámaras de televisión emiten en directo. México se detuvo a observar. Los niños lanzaban confeti al aire. Los dueños de los puestos ofrecían caramelos gratis a quien dijera «Viva Sofía». Los periodistas olvidaron sus micrófonos y se unieron al círculo. Y en medio del baile, la sencillez y la alegría, un pensamiento cruzó la mente de quienes observaban desde lejos. Quizá el verdadero lujo de la vida sea este: encontrar a alguien que te vea más allá de la ropa, el pasado, el nombre. Encuentra a alguien que reconozca en ti una historia que merezca ser contada. Pero cuando la noche pareció sellar el final perfecto, lo inesperado llamó a la puerta de la celebración. Un coche negro, sin matrícula, se detuvo en la esquina. De ahí salió un hombre con un traje viejo y maletines en las manos. Se acercó a Emiliano con pasos firmes. Le entregó un sobre sellado con un escudo de armas que nadie reconocía. Emiliano la abrió, la leyó, y su rostro perdió el color. Llamó a Sofía aparte y le mostró el documento. Lo leyó en silencio. Su cuerpo se quedó inmóvil. Luego se enfrentó al hombre y preguntó con voz seca: «¿De dónde ha salido esto?». El hombre respondió solo: «Al otro lado del océano». Fue un récord, un testimonio. Y en ella, un nombre aún no revelado, pero que podría cambiar todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre por qué se sacó de la cuna hace tantos años. Después de todo, ¿quién más estuvo implicado en esa desaparición? ¿Y qué quedaba por revelar sobre su verdadero lugar en el mundo? Los periódicos seguían difundiendo la boda más emotiva de la década cuando Sofía apareció en televisión con una sencilla blusa de algodón, el pelo recogido en un moño holgado y una placa colgando del pecho. Fundación Carmen Mendoza. La noticia llegó discretamente, pero pronto se extendió como la pólvora entre las mujeres invisibles de México. La heredera Sterling, esposa del CEO de Rivera Constructora, había dado su apellido en los documentos de la fundación. Allí no era Estefanía, era Sofía, y ella insistió en que la llamaran así, la hija de la mujer que lavaba baños y servía café amargo en las primeras horas del hospital, la hija de Carmen. La primera sede de la fundación se inauguró en San Cristóbal de las Casas, en el mismo barrio donde Sofía había pasado su infancia entre ferias, barrancos y promesas incumplidas. Las paredes de la nueva escuela, que antes era un cobertizo abandonado, ahora mostraban murales pintados por chicas indígenas con frases de resistencia y sueños. Sofía no solo cortó la cinta, caminó con botas, con la barriga de embarazo ya prominente, caminando entre bolsas de cemento y cables sueltos, recogiendo herramientas con las manos desnudas y preguntando: ¿ya está el baño corriendo agua? ¿Y la cocina? ¿Habrá una cocina industrial? El ingeniero, avergonzado, dijo que sí, pero solo se calmó después de verlo con sus propios ojos. La segunda obra fue en Valle de Bravo. El equipo quería que fuera simbólico. El mismo lugar donde la encontraron de bebé, envuelta en una manta con iniciales bordadas. Pero para ella no se trataba del destino. Se trataba de devolver dignidad al territorio que un día la recibió sin saberlo. Cuando llegó, caminó entre las jóvenes madres y escuchó a una de ellas decir, con voz temblorosa: «Nadie nos preguntó nunca qué queríamos aprender, solo lo que pudiéramos limpiar».
Sofía apretó esa mano con fuerza y respondió: «Ahora vas a escuchar». Y entonces llegó Oaxaca. Un antiguo convento fue donado por una orden religiosa para acoger a mujeres en situaciones de violencia. Allí, Sofía dio una conferencia bajo un mango centenario, con niños jugando de fondo y señoras bordando a la sombra. Se levantó, sosteniendo una hoja arrugada de su discurso, pero no leyó ni una sola línea. Solo dijo: «La riqueza no me ha mejorado, solo me dio un megáfono. Nadie puede comprar la purificación del alma, y mi madre me lo enseñó con sus manos». Los aplausos llegaron suavemente y luego se apoderaron de todo el patio. Una mujer, sentada en el suelo con un niño dormido en su regazo, murmuró: «Eso es una de las nuestras». Y en ese momento comenzó una revolución, no con gritos, sino con presencia. La élite observaba con incomodidad, mientras Valentina intentaba manipular a los medios con lujo y chantaje. Sofía aparecía en vídeos espontáneos, sin maquillaje, sentada en el suelo con chicas sin zapatos, enseñando a bordar polillas doradas, como la que cosió en la toalla rota del hotel. Era como si todo el país se hubiera despertado de un viejo sueño, viendo allí no solo una historia de superación, sino un espejo de lo que siempre se había negado. En una prestigiosa universidad, ante decanos, inversores y estudiantes, fue llamada a recibir un homenaje como líder humanitaria. Rechazó la medalla, pero subió al escenario. Miró a los jóvenes y dijo: «No me admiréis. Multiplicar. Brasil tiene a Carolina María de Jesús. Colombia tiene Francia Márquez. México tiene millones de Carmens, Marís, Lucías. Lo que me pasó a mí es una excepción. Lo que quiero es que se convierta en la norma». El público guardó silencio, y entonces se levantó. Un aplauso largo, de pie, y fue en ese momento, entre aplausos y lágrimas, cuando Sofía sintió que su vientre se endurecía. Una contracción fuerte. Emiliano corrió a su lado, le cogió la mano y le preguntó si era la hora. Ella sonrió, temblando, y respondió: «Quizá quieren hacer en medio de la lucha». Pero en el fondo de sus ojos algo brillaba diferente. No era solo dolor o alegría, era una intuición, algo profundo que la vida aún no había revelado. Porque por mucho que ahora tuviera poder, amor y respeto, faltaba una última pieza, una historia que doña Carmen nunca tuvo tiempo de contar. Algo escondido en esa manta bordada, algo que estaba a punto de salir del silencio, y que quizá eso lo cambiaría todo, una vez más. Después de todo, ¿qué se mantenía aún a la sombra del origen de Sofía Mendoza? Quien, al fin y al cabo, siempre supieron de su existencia. Pero elegiste el silencio. En la terraza donde antes sus pasos eran apresurados e invisibles, Sofía ahora se sentaba en paz, con el bebé dormido en brazos, la mirada serena de Emiliano posada en ella y el sol dorando la ciudad abajo como una bendición silenciosa. Carmen rió suavemente mientras mecía a su nieto en sus frágiles brazos, y Regina, arrodillada a su lado, plantó flores a su lado como si pidiera perdón sin palabras. Detrás de ellos nació el jardín donde antes solo había hormigón. Y en medio de ese silencio absoluto, Sofía susurró casi como una oración: «Un día limpié el suelo de este lugar invisible, escuchando gritos de órdenes y silencio de desprecio. Hoy mi voz resuena donde una vez me dijeron que me callara. Pero no era el dinero lo que me hacía fuerte, fue sudor, fe y amor que nunca se venden. Soy un hijo del polvo y la promesa. Y ahora soy un puente hacia otros como yo, porque cuando gana una señora de la limpieza, todos ganan un poco junto con ella». Esta historia nos recuerda que nadie es demasiado pequeño para ser grande, que las manos que limpian el mundo también son capaces de transformarlo. Ese valor a veces viste uniforme y lleva escobas, pero nunca baja la cabeza, y que la mayor herencia no está en la sangre, sino en el amor que se planta y se ofrece.
Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja un me gusta. Es como un abrazo que calienta y apoya este canal. Y si quieres volver para otro café y una nueva historia real, apúntate. Este rincón es para quienes creen que las personas sencillas también hacen historia. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Será precioso ver a este país reuniéndose en los comentarios. Y activa la campana, así que no la pierdes cuando vuelves a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.